Hay un libro que usted puede conocer y tener de manera gratuita, está en internet. Le voy a postear en estos momentos el enlace y si usted quiere puede descargar el libro completo o ver las mismas reseñas. Y el libro es Elecciones, Justicia y Democracia en México, fortalezas y debilidades de este sistema electoral desde 1990 hasta el 2020. ¿Cómo hemos evolucionado en el tema? Lo coordina Luis Carlos Ugalde y Saíd Hernández y hoy está aquí con nosotros Luis Carlos Ugalde. Querido Luis Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, gracias por invitarme. Al contrario, oye, cuéntanos un poco sobre el libro y sobre la evolución pues de la democracia del 90 al 2020. Dicen que la democracia nació en este país cuando llegó López Obrador, ¿no? Mira, primero te platico brevemente del libro y luego te platico sobre qué ha pasado en México y qué puede pasar en los próximos años. Okay. Este libro se empezó a escribir hace 10 años. Empezamos a hacer un grupo de trabajo, varias personas que estábamos interesados en diagnosticar lo bueno y lo malo del sistema electoral y se hizo una primera edición en 2013 con el patrocinio del Centro de Estudios Espinosa Iglesias e Integralia y posteriormente con el apoyo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hicimos una segunda, una tercera y ahora la cuarta edición. ¿Por qué 4 ediciones? Pues porque hay elecciones cada 3 años, porque hay información nueva, porque surgen temas diferentes y porque nosotros hemos venido construyendo pues esta que es probablemente la obra más completa que hay en México sobre una mirada de 360 grados sobre la salud y las enfermedades de nuestro sistema electoral. Este libro, que está en 2 volúmenes, pues contiene yo creo que la parte más completa de lo que ocurre en México. ¿Para qué este libro? Este libro, que está gratuito en internet y está en la página del Tribunal Electoral y está en la página de Integralia Consultores, lo que busca es ser un insumo para la discusión futura de cualquier reforma electoral. Okay. Ahora López Obrador está diciendo que quiere hacer una reforma electoral en 2022. El gran problema, como ha ocurrido en el pasado, es que muchas veces son simplemente destellos de ocurrencias. Y en lugar de estar basado en qué queremos en el futuro, a partir de cuáles son nuestras fortalezas, en ocasiones son simplemente estigmas. Entonces esto lo que busca es darle a los especialistas, a los legisladores, a quien quiera, a los medios de comunicación una mirada. Son 38 capítulos, son 50 autores y aquí van a encontrar información desde cómo se forman los partidos políticos, la participación ciudadana, la organización de las elecciones, la justicia electoral, el costo de la democracia, la fiscalización, todos los temas del sistema electoral. Nuestro sistema electoral, Luis, siempre requiere mejora. Pero si la mejora no se acompaña de un diagnóstico basado en hechos, puede acabar siendo una vuelta en U. Ese es el propósito de este libro que acaba de publicarse y se presentó la semana pasada en el marco de la Feria del Libro en Guadalajara. Una feria del libro, por cierto, muy polémica también, con muchas posturas en torno al tema de la democracia. ¿Cómo era la democracia mexicana? Porque ha habido una evolución, evidentemente. O sea, en 1990, ¿cómo era cuando se controlaba primero por el gobierno, cuando se les caía el sistema, a lo que fuimos evolucionando hasta el 2018, nuestra última elección presidencial, o el 2021, la elección intermedia de este año? ¿Cómo nos dirías en una síntesis este tracto, querido Luis Carlos? Te podría decir muy brevemente que después de la Revolución Mexicana se instauró en México un sistema de partido hegemónico de Estado en donde mandaba un partido y mandaba una persona. Y este sistema unipersonal de concentración del poder, con una ideología nacionalista, estatista, perduró y dio estabilidad al país. Fue funcional para lo que México necesitaba en el siglo XX, que era construir una nación estable, sin guerras, sin golpes de Estado y que generara un despegue económico. Sin embargo, este modelo de un solo hombre y de un solo partido, pues claramente fue causante de muchos abusos y de corrupción. Siempre el abuso del poder en cualquier esquema causa abuso del poder. Y entonces, entre los años 70 y los años 90, lo que empezó en México fue un proceso para cambiar las reglas del juego y desmontar ese sistema unipersonal. La izquierda, parte de la cual está hoy en Morena, fue de los principales críticos de ese sistema hegemónico de Estado, de un partido político que veneraba al presidente de la República. Ahí están los ejemplos de Luis Echeverría, de José López Portillo, que tanto fueron cuestionados.
inició un periodo de competencia, de transparencia, de elecciones competidas, de mucha corrupción también, de muchos pecados, de muchos pasos falsos, de un país que sigue viviendo en la impunidad. Y después de 25 años llega nuevamente un presidente todopoderoso con un partido hegemónico que está creciendo rápidamente, con un partido Morena que criticó la hegemonía del PRI hace 30 años, pero que hoy venera a su presidente de la República. Y ese tema es como si de repente hiciéramos una vuelta en U. Claro. Y nuevamente regresáramos al México de los años 60. Y este tema es el tema más preocupante porque no hay democracia que funcione en ningún lugar del mundo si no hay contrapesos. Y este presidente, bajo un argumento de que él tiene la razón histórica porque es el pueblo encarnado en su persona, quiere simplemente evadir los contrapesos porque le parece que son pérdida de tiempo o le parece que son conspiraciones. Porque déjame preguntarte algo, Luis Carlos. O sea, de repente tenemos esta idea de que la democracia evoluciona, ¿no? Y de que es como un asunto en línea recta, y no es cierto. O sea, podemos tener un país muy democrático o un sistema muy democrático y de repente regresar a un sistema totalitario o a irnos a un sistema en donde tienes una supresión de garantías de libertades, lo que pasó en una Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y no es hacer la comparación de México, va a ser Venezuela, pero sí pasa, y más en estos momentos en donde la democracia no está en sus mejores puntos. Esto está pasando en muchos lugares del mundo. Hay una preocupación de que efectivamente en los últimos 10 años ha habido una regresión democrática en muchas regiones del mundo. Después de que en el mundo hubo lo que se llamó olas democráticas, que era que muchos países con regímenes militares transitaban a la democracia, está ocurriendo lo inverso. Y esto se debe a la desigualdad, se debe a la opulencia, se debe a la corrupción, se debe al fenómeno de las redes sociales que han vuelto instantáneo el hartazgo de la sociedad frente a los gobiernos que por definición siempre cometen errores. Entonces en esta ocasión ya no estamos en un regreso militarista, aunque en algunas zonas sí, sino estamos en una tendencia populista. El populismo es una respuesta temporal a la insatisfacción de la gente, y ven que en el populismo de presidentes que prometen el oro en la tierra y prometen revancha frente a las élites depredadoras, mucha gente ve ahí una satisfacción emocional temporal. Este fenómeno, que es el de México, que es el de El Salvador, que es ha sido el de Bolivia, que ha sido el de Perú, que ha sido el de Argentina, que ha sido el de Hungría, que es el de Polonia, que es el de Turquía, que es el parcialmente en Rusia, en Brasil. Este es un fenómeno que está carcomiendo. No estoy diciendo con eso que haya que volver a sistemas tecnocráticos que efectivamente dieron resultados, pero en otros casos fueron profundamente corruptos. Pero este populismo lo que nos regresa es al mando de una sola persona. Y el mando de una sola persona, la veneración al líder revolucionario, es algo que siempre acaba mal. Entonces, si López Obrador, en el caso mexicano, quiere transformar un sistema de corrupción que él heredó, lo que tiene que hacerlo es con base en un sistema de pesos y contrapesos, pero desafortunadamente no está ocurriendo así. Déjame preguntarte esto, Luis Carlos, porque me interesa mucho conocer lo que piensas sobre este tema. ¿No será que la democracia fue una excepción en una historia de las sociedades en la humanidad? Pues, o sea, como que siempre estuvimos acostumbrados a un rey, un tirano, un señor que gobernaba absolutamente todo, y de repente tuvimos, pues no sé, un siglo en donde fuimos avanzando, y más o menos, porque pues previo a la Segunda Guerra Mundial hubo ahí como que sus cosas, como que este intento de regresar al populismo. ¿No será porque de pronto leo por ahí a algunas personas como Anne Applebaum, que se ganó ahí el Pulitzer con este libro del ocaso a la democracia, y dice, oye, es que pues de pronto pareciera que esta fue la excepción, como que el tema de lo tiránico de un solo hombre o algo más sencillo, para mucha gente era lo normal, y la democracia fue como una excepción. Es una reflexión muy profunda la que haces, Luis, y si uno viera la humanidad dentro de 150 años hacia atrás, es probable que lo que dices sea parcialmente cierto. Es decir, la democracia liberal de elecciones, contrapesos, supervisión legislativa, cortes, Estado de Derecho, pues es una experiencia
ciertamente que con la cual llevamos poco menos de un siglo. Sí, y claro. si tú ves, en realidad, esto es un experimento político después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el florecimiento y la ideología de la democracia liberal. Entonces, pues llevamos 70, 80 años, 60 años, 70 años con esto. Entonces, es muy joven y efectivamente a lo mejor es un parteaguas muy breve que no nos lleva más que fue un experimento que duró poco porque va en contra de la naturaleza humana. Qué horrible sería. Y ahora, yo en lo personal creo que la diversidad de puntos de vista, la deliberación democrática, las sociedades abiertas, la discusión, el ponerle contrapesos a quien ejerce el poder es un método razonable, de sentido común, que evita el abuso. Los seres humanos somos depredadores por naturaleza, y si no hay contrapeso en la acción humana, y esto pasa en las familias, esto pasa en las parejas, esto pasa en las organizaciones, si no hay contrapeso, vigilancia, las personas tienden a abusar de su postura, tienden a corromperse, tienden a abusar, tienden a amedrentar. Esto es los demonios que trae la humanidad. Si todos fuéramos ángeles, no se requerían ni los gobiernos, ni la democracia, ni los políticos, ni los partidos. No siéndolo, requerimos esa vigilancia y desafortunadamente confiar en la honestidad o buena voluntad del rey, del tirano, del líder revolucionario, no ha sido la solución nunca en la humanidad. Esta situación en donde tú citas a las redes sociales y algo que yo coincido contigo, o sea, ojalá tuviéramos más discusiones, ojalá tuviéramos más acceso a la ciencia, a la técnica, a la voz de los expertos, pero pareciera que hay una sociedad que está buscando, y no solamente en México, en el globo, la simplicidad, porque eso es del populismo, ¿no? Es la simplicidad. Oye, está muy cara la gasolina, pues hago una refinería. Oye, el aeropuerto es muy caro, pues voy a hacer otro más barato porque haciendo dos es más fácil, ¿no? Oye, traigo un Tren Maya y entonces voy a traer más turistas. Ok, nada se sostiene dentro de lo técnico, pero se sostiene muy fácil al nivel populista, al nivel de la calle. Oye, ¿por qué estamos mal? Pues porque los españoles nos robaron el oro. Y hay que culpar a los españoles, ¿no? Sin duda, el simplismo es como las dietas que anuncian en los programas los fines de semana a la 1 de la mañana, que te dicen, tómate esta píldora, bebe alcohol y bajas de peso. Y no funciona, yo lo probé, no funciona, de verdad, no jala. Entonces el populismo es, tú eres el pueblo víctima, a ti te han ultrajado, de a ti te han abusado, yo te voy a salvar y te voy a liberar sin dolor. Y entonces el populismo lo que absorbe o chupa o succiona de la sociedad es un sentido de corresponsabilidad. Una sociedad avanza cuando hay corresponsabilidad entre las partes, incluido la sociedad. La sociedad tiene que ir de la mano del gobierno y los dos hacer un esfuerzo. El populismo te hace sentir liberado porque has sido víctima, y este victimismo genera simplemente sociedades infantes, sociedades resentidas, porque además el líder te dice que él va a vengar a los que te oprimieron. Entonces, buena parte de la popularidad de López Obrador y en cualquier sistema populista es lo mismo, es que todos los días le dice al pueblo que él está castigando a los malos de arriba. Sí, claro. Y entonces los malos de arriba son los medios de comunicación, que siempre son corruptos, son los empresarios, son las empresas de energía, son los intelectuales, son las universidades. Las élites. Las universidades son parte de la élite. Y uno diría, ¿cómo es posible que ataque a la UNAM? Bueno, la UNAM para el grueso de la población es una élite, y las élites generan antipatía, y la antipatía, cuando tú le dices yo los voy a vengar, la gente está satisfecha, porque aunque la gente no esté mejor en términos materiales, que muchos en México sí lo están por los programas sociales, lo que están sintiendo todos los días es que alguien que está vengando a los que siempre han estado arriba y yo estoy abajo, me siento relativamente mejor, más satisfecho de que hay alguien que los está regañando. Y esta parte de la sanción o de la reprimenda es parte, yo creo, que de lo que genera que el presidente tenga que polarizar. Hay que polarizar porque es una forma de que el pueblo sepa que está del lado correcto de la historia, y entonces ese satisfactor emocional genera una sensación de esperanza, Luis. Déjame cerrar con esto, Luis Carlos. Estos libros, estos volúmenes están llenos de datos, están llenos de temas de precisión, de temas de análisis, y bueno, es un libro de referencia, y creo que va a terminar siendo libros de referencia para todos los estudiosos de la democracia o de los sistemas de gobierno. Pero yo me atrevería a preguntarte, ¿cómo será, si es que esto llega a existir, elecciones, justicia y democracia en México, fortalezas y debilidades del sistema electoral, 1990-2030?
¿cómo serían las siguientes ediciones? ¿Qué ves de aquí a esos 10 años? O sea, con lo que estamos viendo ahorita, obviamente no es una bola de cristal, no es nada, pero con los datos que tienes hoy, te voy a dar a ti y a los que nos escuchan, nuestro auditorio, una razón de optimismo y una razón de pesimismo. Va. Mira, te voy a dar primero el pesimismo. Creo que corremos el enorme riesgo de vivir una penetración apenas hace pocos años impensable del crimen organizado en las elecciones. Y ese tema no está abordado en este libro, porque este libro acabó de ser editado hace 6, 7 meses y entonces no era un problema que estuviera en el visor. Pero lo que yo vi en la elección de junio me dejó profundamente preocupado de que probablemente el crimen organizado en algunas regiones del país se está volviendo ya un actor político visible, activo, que moviliza votos, inhibe votos, amenaza candidatos, quita candidatos y en ese sentido controla el resultado de las elecciones. Okay. Es probable que si no se hace nada en el muy corto plazo, ese acabe siendo el gran cáncer de la democracia mexicana. El gran cáncer. Y ese es mi mayor preocupación. Y la otra es que López Obrador, que creo que es improbable, acabe prevaleciendo en la idea de que hay que crear un nuevo sistema electoral, el creacionismo López Obradorista, de que antes de él todo estaba podrido y que hay que crear todo de nuevo. Pésima idea. Esas son las dos malas noticias para cuando me invites en 2030 a hablar de la democracia en esta década. La buena noticia, para que todo el mundo se vaya con una sonrisa a trabajar o se queden en sus casas, es que la sociedad mexicana es más plural que sus gobiernos. La sociedad mexicana es más abierta. Hay gente en todo el país trabajando interconectada con el mundo y que un gobierno, como en el siglo XX ocurrió, que quiere imponer una sola verdad de las cosas, acaba simplemente por autodevorarse. Y entonces lo que va a prevalecer es que los mexicanos vamos a seguir votando por diferentes candidatos, que probablemente en 2024 Morena vuelva a ganar la presidencia, es probable, pero con un Congreso opositor, y que se empiecen a generar los anticuerpos de este modelo populista controlador que va en contra de la naturaleza de las sociedades modernas. Y que entonces en 2030 digamos, fue un experimento, rebalanceó las cosas, López Obrador dejó cosas buenas para el país, cosas malas, hizo una crítica relevante al sistema previo, neoliberal como le llama, y hoy estamos en una fusión, en una síntesis con un nuevo gobierno más cercano a la gente, quizá menos corrupto, con planificación, con las cosas buenas de la economía y mercado, con otras cosas buenas de política social y que vayamos en una ruta de síntesis. Eso yo espero que sea lo que nos toque vivir en la tercera década del milenio. Hay que esperar, estamos como en la adolescencia de un chava que de repente empieza a fumar marihuana, descubrió que además hay que fumar, hay que salir de parranda y que de repente uno dice, ¿será una persona útil a su familia, a su sociedad? ¿Será una escritora, una chef o lo que sea? ¿O acabará siendo un vendedor o un traficante, un delincuente? Yo creo que vamos a salir adelante, pero estamos en esa adolescencia, desafortunadamente, que no acabamos de salir de ella. Luis Carlos Ugalde, un placer tenerte aquí en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Muy buenos días.